Bueno, Noris, el mundo que conocemos empieza a tomar forma, gran parte de ese mundo social, empieza a tomar parte en las primeras décadas del siglo pasado. Grandes revoluciones, principios de grandes crisis también a nivel mundial, guerras mundiales en víspera, todo eso fueron las semillas para ir formando las sociedades que habitamos en el día de hoy, con algunas cosas que se fueron manteniendo, pero fueron un tiempo muy revolucionario. Una de esas revoluciones o una de esas fuertes situaciones se daba en el mundo universitario. Por eso está con nosotros el señor Leonardo Farilu. Llegó Farilu, muy bien. ¿Cómo estás, Leo? Todo bien, Puma, ¿vos? ¿He mentido en algo de lo que he dicho? Absolutamente en todo. Ah, bien, perfecto. No, sí, la verdad que fue el principio del siglo XX. Yo creo que en realidad cualquier época tiene un poco de eso. Claro. Lo que pasa es que el tiempo nos hay que va... comprarle un reggaetón a la mesita esta, presidente. Sí, antes de que... Sí. El tiempo nos va regalando la perspectiva y el desapego como para poder empezar a mirar en frío algunas cosas que quizás en su momento no se consideraron o no tuvieron el mismo impacto en cuanto a esa sensación de cambio histórico realmente. Bien. Acá tengo el cable medio corto. complicado, sí. Bueno, como bien vos decís, principio de siglo, un montón de situaciones bastante complejas y en particular acá en Argentina también podemos decir que surge la representatividad del gobierno como ente democrático en esa época, porque si bien Argentina, bueno, independencia en 1816 y demás, Hipólito Yrigoyen en realidad fue el primer presidente democrático dentro del país. Luego de la ley Sáenz Peña, el tipo gana las elecciones en 1916 y asume como tal. Por lo cual, muchos aspectos de la vida social eran gestionados de forma más centralizadas que actualmente, sí. Y con mucho menor participación por parte de la ciudadanía, siendo que hoy por hoy podríamos llegar a considerar que nuestra participación dentro de las decisiones públicas generales es bastante reducida a la hora de delegar esa responsabilidad en poca gente comparativamente a la de la población. En ese momento la cosa todavía era peor. Claro. Y el caso de la universidad no quedaba fuera de esto. En el siglo anterior, o sea, antes de todo esto, había casi una hegemonía del conocimiento por parte de la Iglesia. Sí. No mucho tiempo atrás se había decretado o se había sacado o se había sancionado una constitución donde le sacaba esta exclusividad a lo eclesiástico, pero todavía tenía una fuerte influencia. Seguro. Y todavía para esa época seguía teniendo y podríamos decir que hoy sigue teniéndolo. Pero nosotros tenemos con gobiernos liberales de finales del siglo XIX, como el de Roca, nefasto en muchísimos aspectos, sí, pero tenía esta idea progresista donde lo educativo como herramienta de consolidación de una población más o menos homogeneizada, capacitada para ciertos trabajos o ciertas tareas dentro de una sociedad civilizada, en el sentido más europeo y occidental. El tipo le había puesto mucha fuerza a la cuestión del tema de la educación laica, claro, de las escuelas desde lo público y demás. O sea, se inició con lo que es la formación primaria y secundaria, porque obviamente la mayoría de la población argentina en aquella época era analfabeta. Y el proceso de escolarización iba a empezar desde lo que hoy para nosotros es lo más normal del mundo, que es que todos los chicos vayan a la escuela primaria y secundaria de forma obligatoria. O sea, ninguno los cuestionamos como algo que se hace. Sí. En aquella época era todo un tema. Y obviamente a la universidad entraba todavía muchísimo menos gente, siendo que en realidad podríamos decir que dentro de las instituciones educativas formales es la más antigua. La universidad tiene sus orígenes en el contexto de la Edad Media, en el año 1100, 1200, en la iglesia, y eran espacios que, como lo dice el mismo nombre, donde se impartía o donde se comunicaba a muy reducida gente, sobre todo grandes personas autodidactas que iban recorriendo el mundo y que caían en estas especies de monasterios, porque básicamente eran eso, a especializarse y a debatir, porque no era solamente un espacio de formación hacia una carrera, no existía esa idea, sino como la vieja ágora filosófica de los griegos, donde todos los sabios se juntaban a discutir y a debatir. En ese contexto surge la idea de la universidad.
Y en el siglo XIX muy pocas carreras eran las que existían y formaban la idea del abogado, del médico, profesiones muy pequeñas y vinculadas a las necesidades de un Estado incipiente, por un lado, y por otro lado, dentro de un programa con la idea de lo de la salud y general. Pero con la inmigración de finales del siglo XIX, con estos cambios políticos que hubieron hacia el proceso de democratización, con la cantidad de ingreso de obreros, fabriles y demás que estaban entrando en una situación de necesidad para el sistema de ser formados y capacitados, además de un discurso civilizatorio en el cual te dicen que si vos te esforzás mucho, podés llegar a salir de la pobreza y que la formación es una herramienta para salir de ese lugar, la universidad se transforma en una herramienta cuasi de emancipación social. Claro. Pero su estructura estaba muy desfasada y era muy complejo tener la posibilidad de ingresar. La cosa es que en el año 1918, si bien ya había algunos antecedentes en otros lugares de Latinoamérica, en la Universidad de Córdoba, que es la más antigua del país, fue fundada en 1613, o sea, plena época colonial. En esta universidad, que en ese momento también era la más grande, la UBA había sido, la Universidad de Buenos Aires, que hoy por hoy es la más grande de todas, había sido fundada muy pocas décadas antes en Capital. Un grupo de estudiantes empiezan a sentir la necesidad de poder ampliar y además poder gestionar un montón de cuestiones dentro de la universidad, porque básicamente son los verdaderos, los verdaderos protagonistas dentro de ese espacio, el estudiantado. El docente es un formador, tenés otros que son gestores, que tienen que ver con el área administrativa, pero hasta ese momento los estudiantes no tenían ni voz ni voto en ningún sentido dentro de la universidad. Entonces, en el 18 lo que se organizan son algunas huelgas, una primera huelga general en junio del 18, directamente por falta de respuesta por parte de las autoridades. En ese momento las universidades dependían directamente del gobierno central, y por eso recalcar la importancia de que Irigoyen estaba en ese momento en el poder y era el primer presidente democrático. Toman la Universidad de Córdoba directamente e impiden la elección del rector, que era una persona que estaba vinculada a los conservadores y que quería mantener la estructura de la universidad tal como estaba, con una educación religiosa, cerrada a muy pocas personas, con admisión, arancel y un montón de otras cosas. Toman, y en ese proceso empieza a contagiarse esta práctica a diferentes universidades, en la cual, por supuesto, la Universidad de Buenos Aires fue una de las que con mayor número de gente se prendió. Vemos algunas imágenes de lo que fue ese proceso, en lo cual no tiene nada que envidiar ni hay ninguna diferencia respecto a cualquier movilización universitaria de cualquier grupo en la actualidad. O sea, no eran chicos mucho más animosos a la hora de cambiar el mundo que lo que puede ser cualquiera en cualquier época. Claro. Entonces, la cuestión se fue poniendo grave cuando toman la universidad en junio. Directamente, el gobierno en ese momento insta a que el ejército intervenga y reprima dentro de la universidad. Ajá. Generando una situación, ahí vimos algunas fotografías también que tenían que ver con directamente el ejército metido adentro. Los patios. En los patios de la universidad, acá tirando, buscando tirar las puertas como para romper con la toma. La cuestión es que en ese proceso surge con el apoyo de Irigoyen, y ahí sí es donde está la novedad. Se tienen dos encuentros con él, donde él se pone del lado del estudiantado y apoya la reforma, lo cual realmente fue lo que en ese momento dio y habilitó la posibilidad de que se genere un cambio. Y los estudiantes redactan y se presenta en lo que fue el origen de la FUA, que es la Federación Universitaria Argentina, hoy por hoy sigue existiendo, uno de los mayores centros, digamos, de reunión del ámbito universitario en términos de lo gremial, de lo sindical y demás. Lo que se conoce como el Manifiesto Liminar, que es donde se establecen todas las exigencias por parte de los estudiantes universitarios para las reformas que se necesitaban llevar a cabo.
Este manifiesto directamente termina con palabras que dice: la juventud ya está harta, ya no pide, exige. Como diciendo, Claro, acá listo. esto puede prolongarse de manera indefinida mientras no haya una solución. La cuestión es que se presentan todas las propuestas necesarias para los cambios, que son las que dan el origen básicamente a la universidad que tenemos hoy. A la que conocemos. A la que conocemos y a la Sí. que está en funcionamiento hasta la Libre, actualidad. gratuita Fueron varios los reclamos. y de calidad. Podríamos decir que los reclamos principales pasan por la idea de la autonomía universitaria, o sea, vos tenés que las universidades son un ente autónomo de nivel nacional, que tiene un gobierno propio, o sea, hasta ese momento dependían directamente del gobierno central, Claro. del presidente. Después el cogobierno, hasta ese momento ningún estudiante tenía ni voz ni voto en ningún sentido, se logró que dentro de la universidad los estudiantes sean parte del proceso de toma de decisiones. O sea, el estudiantado es un voto junto con los docentes, con los no docentes, con el gobierno en sí, rectores y demás. El tema de la extensión universitaria, porque hasta ese momento la universidad era un espacio cerrado que, más allá de la formación de los individuos, no brindaba una vuelta de ningún tipo a la sociedad, y hoy por hoy sabemos que es casi natural pensar la idea de que desde la universidad se brindan cursos, asistencias en barrios, talleres, formas de apoyo, los comedores, etcétera, etcétera, cosa que no existía para nada. La periodicidad de las cátedras, que significa que vos tenés que concursar, o sea, tenés que demostrar de nuevo tu pertinencia para continuar dando esa materia a lo largo del tiempo. En aquella Claro. época un docente se atornillaba y podía A quedar perpetuidad. a perpetuidad. Los concursos de oposición, que es el hecho de que tenés que presentar currículum, y el que tiene una mejor formación, mejor currículum y una mejor propuesta de programa para una materia determinada, es el que va a ganar ese concurso y va a dictar esa materia. Y la más importante de todas, que hasta ese momento no era, la idea de la gratuidad de la enseñanza. Claro. Que era la más revolucionaria de todas. Que fue la que realmente puso en el contexto latinoamericano a Argentina al frente de una apertura enorme respecto a la idea de la enseñanza como herramienta de inclusión social. Claro. Cosa que hasta ese momento no seguía, y posiblemente hoy Argentina, o sea, en realidad hoy Argentina sigue estando en ese sentido a la cabeza. Muchos otros países, Brasil, Chile y demás, realmente nos envidian esa Claro. posibilidad, que es la que hoy por hoy tenemos de alguna manera en riesgo dada la situación actual. Claro, sería impensado para el argentino imaginarse que vos no puedas elegir la carrera que quieras estudiar. Que dependiendo de tu desempeño en la secundaria, de tu situación económica, puedas elegir determinada carrera. Tenés filtros que Tenés filtros. te van cerrando la puerta. Por un lado. Por otro lado, sería impensado para el argentino hoy pensar que tiene que pagar cada vez que va a rendir una materia, ¿no? Ya lo hemos naturalizado de tal manera que creemos que es así y debe ser así. Y hoy hasta inclusive corre riesgo hasta esto. Sí, o sea, realmente estamos en una situación en la cual parece que la historia siempre nos lleva a ciclos y repeticiones en las cuales realmente puede haber la posibilidad de ampliar, de transformar nuevamente esa institución que, como decimos, si bien todos estos reclamos que se exigieron en el 18 tampoco se terminaron de implementar. La gratuidad, por ejemplo, recién lo hizo el primer gobierno de Perón, Claro. en la década del 40. Si bien era un reclamo que ya estaba establecido y como algo, una meta a cumplir. Claro. Seguimos teniendo universidades donde, por ejemplo, el tema de los concursos docentes no se cumplen. Seguro. Porque tenés docentes que están a perpetuidad o ingreso digamos, a una cátedra por factores que no tienen que ver necesariamente con la idoneidad. O sea, hay un montón de errores dentro del espacio universitario que tienen que ver con la necesidad de seguir trabajando para mejorarla, para que sea una herramienta de mayor inclusión y de mayor igualación social. Sin embargo, hoy por hoy, con los recortes presupuestarios, con el hecho de que las partidas anuales han sido recortadas abismalmente, que hay universidades que hace meses están con los servicios gas, luz, agua cortados por falta de pago por parte del Estado Nacional. No olvidemos que las universidades son nacionales. Con el hecho de que a los mismos docentes
hoy por hoy, hace 3 semanas, están en huelga con amplio apoyo por parte de los estudiantes también, por supuesto, por ofertas de aumento salarial de un 10%, siendo que tenemos una inflación promedio del 30%, claro. O sea, no hay manera de igualar. Pero ¿qué lleva a esto? A que el gobierno nacional justifique la idea de que, y ya lo ha dicho incluso la gobernadora de Buenos Aires, Vidal, que la educación pública es insostenible, porque sí, para ellos solamente significa un gasto, y recortar, privatizar y demás simplemente significa el ingreso a esos espacios de la gente pudiente o de ciertos sectores sociales que a través de esta idea del exitismo puedan llegar a demostrar una valía inigualable a los demás para entrar en ese espacio. Claro, ¿qué es lo que pasa en este contexto, Leo? Yo conozco casos de chicos que inclusive han tenido que ser becados, ¿no? En la cuestión de hospedaje, porque son del interior, con la cuestión alimentaria, porque no le alcanzaba para... Y se han puesto y hoy son profesionales, ¿no? Entonces decir que aquella persona que no tiene los recursos económicos, que no tiene la capacidad o que no le interesa salir de ese espiral social en el que está metido, es una burrada, pero que ni siquiera merece que nos sentemos a charlar del tema. De una burrada totalmente, del universo. Es una falta de respeto a los estudiantes, a los docentes, a todo el sistema. Todo. Sin embargo, sí, yo creo que estamos en una situación en la cual realmente el sistema educativo, y en el caso particular de la universidad, necesita ya cambios, pero como veníamos diciendo, hay un montón de cosas que no se han cumplido de la reforma del 18, y lo que hace falta es justamente seguir empujando la historia para que se cumplan, y en todo caso ir agregando otros, pero no sé, muchos sociólogos, muchos antropólogos han trabajado, por ejemplo, con el tema de lo que se conoce y es un factor muy importante. Como decíamos al principio, en el siglo XIX la mayoría de la población era analfabeta. Claro. Hoy nos parece completamente normal ir a la escuela primaria y secundaria, y todavía la universidad hasta cierto punto, a pesar de la gratuidad, es como un lujo de quienes estamos más o menos bien, y un enorme esfuerzo para la gente que está en una situación de carestía más importante. Pero el problema es que a medida que se van agregando profesionales y la estructura universitaria se mantiene igual, con el mismo formato y los mismos vicios que tiene el Estado en términos generales, en realidad lo que se va produciendo es, así como en la economía, una inflación de los títulos. Claro. Cada vez somos más la gente que termina en la universidad, por suerte, pero cada vez se van agregando también más escalones en el proceso de formación. Claro. Porque si habemos 500 arqueólogos, muy posiblemente nos falte laburo, entre comillas, para todo, y se van generando nuevas herramientas para que, está bien, un licenciado ya no entra, va a entrar un doctor y demás. Entonces quizás el problema ya no pasa solamente que el sistema educativo es una herramienta para salir de una situación económica complicada, sino que es un espacio de formación y de crecimiento integral, pero quizás el factor económico ya no sea el principal. Tenemos que realmente empezar a pensar en que los espacios y la formación, como en un montón de otras culturas que fuimos viendo a lo largo de la historia, no es la institución lo que hace a la persona, sino el poder compartir y el generar de manera horizontal un crecimiento dentro de la sociedad. Perfecto, muy bien, más claro, échale agua. Si de algo estoy orgulloso, dentro de muchas cosas que estoy orgulloso, es de ser un egresado de una universidad pública y gratuita en la República Argentina. Leo, 2 cosas para el final. Sí. Primero, decirte feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Los festejos, ya ha pasado, pero... los festejos han sido memorables. Sí, no sabes, hemos y la tirado... segunda, que no te lo quise decir antes, hacer el brazo para atrás. El brazo para atrás, hacelo para atrás. Y ahí va a estar más cómodo, ¿viste? Pero bueno, te lo dije ahora. Bueno. Muy bien. Yo con la costumbre de tirarlo el cable para atrás. Bueno, Leo, un gustazo, feliz cumpleaños. Igualmente, bueno, gracias. señores y señores, nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos.